última hora, Fermín al Chelsea por 100 millones y Marc Casado podría acabar en Turquía. El Barcelona vuelve a los entrenamientos con la recuperación en el punto de mira. Víctor Font vuelve a criticar a Joan Laporta y descubre cuáles son los salarios más altos de la liga. El Barcelona reanudó los entrenamientos tras la importante victoria conseguida en la Liga de Campeones ante el Slavia de Praga. Con el resultado positivo en la competición europea, el plantel ahora centra por completo su atención en el próximo compromiso por el Campeonato Español, programado para este domingo contra el Real Oviedo, en un partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga. El equipo catalán busca una respuesta inmediata después de la derrota sufrida el último fin de semana frente a la Real Sociedad. Aquel encuentro estuvo marcado por las polémicas relacionadas con el arbitraje y puso fin a una impresionante racha de 11 victorias consecutivas del equipo. El objetivo ahora es recuperar el buen momento y volver a sumar 3 puntos en la competición. El entrenamiento, sin embargo, estuvo marcado por ausencias importantes. Pedri no participó en las actividades tras lesionarse en el partido disputado en Praga. El club confirmó que el centrocampista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y deberá permanecer de baja aproximadamente un mes. La ausencia es considerada significativa, ya que el jugador debería perderse al menos 7 partidos en un periodo decisivo de la temporada. Ferran Torres tampoco saltó al campo. El delantero continúa en tratamiento debido a molestias en los isquiotibiales y realiza un trabajo específico para evitar el agravamiento de la lesión, siendo duda para el duelo del domingo. Además de las cuestiones médicas, el Barcelona inició la preparación para un momento simbólico: el regreso del fútbol al Spotify Camp Nou, que volverá a albergar partidos 42 días después del último encuentro contra el Osasuna, correspondiente a la 16ª jornada del campeonato. La expectativa también incluye el regreso de Lamine Yamal a la Liga tras cumplir sanción en la Champions, reforzando el clima de confianza en la búsqueda de una nueva victoria. La directiva del Barcelona, presidida por Joan Laporta, se reunió este jueves en la sede del club para definir la fecha de las próximas elecciones a la presidencia. Tras el encuentro, el propio Laporta confirmó, en declaraciones difundidas por los canales oficiales, que el proceso electoral se celebrará el día 15 de marzo, la primera fecha posible de acuerdo con los estatutos del club. La decisión pone fin al periodo de indefinición y abre oficialmente el camino para la disputa por el mando del Barça. Menos de 24 horas después del anuncio, Víctor Font, líder de la candidatura Nosaltres, comentó públicamente la elección de la fecha durante un evento celebrado en la mañana del viernes en las instalaciones de YouPlanet. Junto a Gemma Amat, Carles Ordiales, Jaume Guardiola y otros integrantes del movimiento, Font afirmó estar satisfecho y motivado con la oportunidad, aunque planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que haya un partido el mismo día. Según él, lo ideal sería garantizar la máxima participación de los socios, algo que puede verse afectado por el calendario deportivo. Aún así, reforzó que la candidatura está totalmente preparada para el desafío y defendió que, en caso de haber partido, todas las localidades del Spotify Camp Nou estén destinadas a los socios y socias. En su discurso, Font destacó que las elecciones no se reducen a la elección entre personas, sino entre dos modelos de gestión. Por un lado, según él, estaría un modelo agotado, excesivamente personalista y centralizador, que aleja talentos y limita el debate interno. Por el otro, el proyecto que afirma representar, basado en trabajo colectivo, planificación rigurosa y transparencia. Font declaró que ha llegado el momento de que el Barcelona deje de depender de una única figura y vuelva a ser conducido de forma más participativa. Respaldado en datos internos, afirmó creer que existe por primera vez una posibilidad real de derrota de un presidente que intenta la reelección. El precandidato también abrió espacio para otras candidaturas, citando a Marc Siria y Xavi Vilajoana, además de posibles nuevos nombres. Para él, lo más importante para el socio es tener opciones claras el día de la votación, garantizando un proceso democrático y competitivo. A pesar de reconocer el buen momento deportivo dentro del campo, Font fue crítico con la gestión fuera de las 4 líneas. Según él, detrás del entusiasmo generado por el trabajo de Hansi Flick y por el rendimiento de los jugadores, existe una situación institucional preocupante. Font afirmó que la gestión económica fue ineficiente a lo largo del mandato actual, algo que su equipo dice haber cuestionado repetidamente con base en datos. También mencionó un distanciamiento creciente entre el club y sus socios, además de falta de transparencia. En ese contexto, citó casos que involucran a figuras históricas como
Messi, Ronald Koeman y Šarūnas Jasikevičius, además de mencionar el pago de decenas de miles de comisiones consideradas injustificadas. Proyectando un eventual futuro en la presidencia, Font afirmó que una de sus primeras acciones sería retomar el diálogo con Leo Messi, considerado prioritario en su plan de gestión. También subrayó la importancia de aprovechar plenamente a la nueva generación liderada por Lamine Yamal, defendiendo que el club evite repetir errores del pasado cuando, en su valoración, conquistó menos de lo que podía durante la era Messi. Sobre el mando técnico, Font declaró total confianza en Hansi Flick y prometió ofrecer una estructura profesional más amplia y menos dependiente de pocas personas. En relación con Xavi Hernández, afirmó que el exentrenador se sintió engañado por la conducción interna del club y no muestra interés en regresar. Esta será la segunda vez que Víctor Font concurre a la presidencia del Barcelona. En las elecciones de 2021 fue uno de los 3 candidatos que reunieron las firmas necesarias junto a Joan Laporta y Toni Freixa. En aquella ocasión, Font obtuvo 16.679 firmas y cerca de 30% de los votos, mientras que Laporta venció con más de 30.000 votos. Hasta el momento, solo las candidaturas de Laporta y Font están confirmadas, quedando por seguir los próximos movimientos de Marc Siria y Xavi Vilajoana. El portal especializado en el mercado de fichajes Transfermarkt publicó un ranking actualizado con los jugadores mejor pagados de la liga, y los datos ayudan a entender el escenario financiero que separa al Barcelona de su principal rival. La lista evidencia la política salarial agresiva del Real Madrid, que concentra gran parte de los salarios más altos del campeonato, mientras que el Barça aparece con menos representantes y una estructura más controlada. En lo más alto del ranking se encuentra Kylian Mbappé, con ingresos estimados en 31.300.000 euros por temporada. La cifra refleja directamente el hecho de que el delantero llegó sin coste de traspaso, lo que abrió margen para un salario fuera del estándar de la liga. A continuación aparece Vinicius Junior, con cerca de 25 millones de euros anuales, diferencia que viene pesando en las negociaciones para su renovación contractual. El tercer nombre de la lista es David Alaba, también fichado sin tasa de traspaso y con un salario cercano a lo de Vinicius Junior. Justo después surge Jude Bellingham, con un sueldo cercano a los 20.800.000 euros por temporada, incluso después de una inversión elevada para su contratación. El primer jugador del Barça en aparecer en el ranking es Robert Lewandowski, empatado en ingresos con el portero del Atleti Jan Oblak. El delantero polaco sigue siendo el futbolista mejor pagado de la plantilla blaugrana, recibiendo casi 21 millones de euros por temporada. Justo detrás aparece Frenkie de Jong, con ingresos cercanos a los 19 millones de euros, resultado de reajustes realizados tras acuerdos salariales aplazados en temporadas anteriores. En la franja siguiente del ranking, con salarios estimados en 16.700.000 euros, el Barça está presente con Rafinha y Lamine Yamal. En el caso de Yamal, llama la atención el hecho de que, a pesar de su corta edad, ya tenga un contrato acorde al estatus de estrella, reflejo directo de su rápida ascensión en el fútbol europeo. Cerrando la lista aparecen Jules Koundé y Marc-André ter Stegen, ambos con ingresos estimados en 15.600.000 euros. En el caso del portero alemán, el valor considera su situación actual fuera del primer equipo, pero todavía bajo contrato con el Barcelona. Marc Casado emerge como uno de los nombres que pueden ganar fuerza en el próximo mercado de fichajes. Para el periodo de enero, no hay expectativa de novedades inmediatas, pero el escenario puede cambiar al final de la temporada, cuando el futuro del centrocampista catalán tiende a ser reevaluado internamente. Según informaciones del diario Sport, Casado está en el radar del Galatasaray, que sigue de cerca su situación y puede avanzar con una propuesta en los próximos meses. Actualmente, el jugador tiene un valor de mercado estimado en 25 millones de euros, de acuerdo con datos del sitio Transfermarkt. Este monto es cercano a los aproximadamente 30 millones de euros que el Barcelona había definido anteriormente como referencia para una eventual negociación antes de optar por la permanencia del futbolista en esta temporada. Casado tiene contrato válido hasta 2028 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros. Aún así, el club catalán puede mostrarse dispuesto a analizar propuestas, especialmente ante la pérdida de protagonismo del jugador en relación con el papel que desempeñaba bajo el mando de Hansi Flick en la temporada pasada. En los últimos compromisos, la utilización de Casado disminuyó considerablemente. Actuó como titular en solo uno
de los 5 partidos más recientes en la Copa del Rey frente al Racing de Santander. Desde entonces, Marc Bernal pasó a ganar espacio en la rotación, situación evidenciada en el partido disputado en Praga cuando ingresó como volante, mientras Casado permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Con Frenkie de Jong renovado hasta 2029 y Marc Bernal con vínculo hasta el mismo año, el espacio de Casado en el primer equipo tiende a ser cada vez más limitado. A pesar de este contexto, el Barcelona entiende que no es el momento de desprenderse de jugadores de la plantilla. Las lesiones de Pedri y Gavi reducen las opciones en el centro del campo, lo que convierte cualquier decisión sobre el futuro de Casado en un asunto a tratar solo al final de la temporada. Como se dijo en el video de ayer, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que en las últimas horas había sido relacionado con Casado tras la salida de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros. En la temporada anterior, Casado mostró credenciales de jugador de alto nivel, llegando incluso a la selección española absoluta, donde disputó 2 partidos y dejó una buena impresión. Sin embargo, la actual pérdida de confianza por parte del cuerpo técnico se refleja en los números. Hasta ahora, el centrocampista suma apenas 871 minutos en el campo en la temporada. El nombre de Fermín López volvió a ganar fuerza en los bastidores del mercado europeo y colocó al Barcelona ante un escenario delicado, incluso en un momento en el que el mes de enero parecía encaminarse hacia la tranquilidad. El interés de grandes clubes reactivó la alerta en el Camp Nou y obligó a la directiva a moverse rápidamente. De acuerdo con el diario británico The Athletic, el Chelsea está dispuesto a presentar una propuesta de hasta 100 millones de euros por el centrocampista español. El club inglés sigue al jugador desde hace meses y entiende que Fermín reúne características ideales para convertirse en una de las piezas centrales del nuevo proyecto londinense. En Londres, la evaluación es que su intensidad, llegada al ataque, capacidad de presión y personalidad competitiva encajan perfectamente en el ritmo de la Premier League. La ofensiva del Chelsea no es vista como algo puntual. Internamente, el club trata la inversión como estratégica, apostando por un jugador joven de apenas 22 años que todavía puede evolucionar mucho y revalorizarse con el tiempo. La idea es darle a Fermín un papel de protagonismo, siendo uno de los ejes del equipo desde su llegada, con libertad para crecer dentro del sistema. En el Barcelona, la situación exige cautela. Desde el punto de vista deportivo, Fermín López ya se ha consolidado como una opción importante, con actuaciones consistentes e impacto real dentro del campo. Su crecimiento constante refuerza la percepción de que se trata de un jugador preparado para competir al más alto nivel. Al mismo tiempo, una oferta de este calibre representa un alivio financiero significativo, capaz de abrir margen para otras operaciones futuras. Consciente del creciente acoso, el club catalán decidió actuar de forma preventiva. Según informaciones del diario Sport, la directiva ya inició conversaciones para renovar el contrato del jugador, actualmente válido hasta 2029. La propuesta incluye una mejora salarial sustancial y la posibilidad de una extensión por 2 años más, con el objetivo de blindar a un futbolista considerado fundamental para el proyecto a medio y largo plazo. En este contexto, se llevó a cabo una reunión importante entre la dirección deportiva del Barcelona y los representantes del jugador. La presencia del CEO de la empresa que gestiona la carrera de Fermín refuerza la relevancia del encuentro y la intención del club de avanzar de manera estructurada en las negociaciones. Por el lado del jugador, el discurso es claro. Fermín López siempre manifestó el deseo de seguir en el Barcelona y de consolidarse como una pieza clave del equipo a lo largo de la próxima década. Él se siente valorado, confiado y con un papel cada vez más definido dentro de la plantilla. En el campo, el momento también es de los mejores. Esta semana fue decisivo en un partido de la Champions League al marcar 2 goles, siendo nuevamente elegido el mejor del partido, reforzando su importancia en el club. Mientras el Chelsea mantiene la presión y señala que no se trata solo de un aviso y que irá con todo por Fermín, el Barcelona prefiere avanzar con calma, pero con una idea bien definida: proteger a un jugador joven formado en el club y con gran proyección.